por eso que presentamos a la especialista en economía, a la periodista de la UNS, a Eugenia Mucio. Ahí está. Con este aplauso la presentamos como siempre, como se lo merece realmente. Ya le hemos, Hola, amor. Ya te hemos saludado igual fuera de aire, pero qué placer. Está bien esto de saludar a los invitados, porque siempre tenemos miedo de pegarles con los cosos. Entonces y tenemos no miedo, ¿viste? No quiera alguno. Decimos, pasá. Claro, está bien. Pero a vos ya te hemos saludado antes y ahora después has hecho un glow up impresionante. Y me saqué la colita de pelo que tenía con los pelos así, me puse corrector de ojeras, una ya entiende, ¿viste? Claro, total. No solo la radio que no tenías una cámara, acá veo que la robótica me está mirando para acá, entonces... Claro, hay que estar preparadas. Siempre. ¿Extrañás radio sin cámaras? ¿Sabes que sí? Y sí, ¿no? Me ha pasado de repente como decir, uy, esto si no tuviera cámara, capaz no estaría poniendo tanta cara de póker, quizás con algún entrevistado o algo medio así, pero bueno, igual, también está bueno. A mí me sirve mucho, yo que hago economía, no sé, si hay un gráfico que me interesa mostrar, que en tele vos estás con el wall atrás y lo mostrás así nomás, en streaming vos tenés ese gráfico y decís, bueno, si miran los que nos están mirando por YouTube, por ejemplo, y así. Sí. Eso está bueno. Pero bueno, sí, después radio sin cámara tiene otra magia, tiene otra cosa. Pero bueno, gestos no sé. Que puedes hacer entre amigos, por ejemplo, o entre compañeros. Sí, mismo quizás. También, o capaz que a veces en algunas radios se cuida un poco más, como obviamente la imagen, porque hay que cuidarla. Sí. Y de repente, no sé, baja el termo o corre esto y un poco lo que tenés ahí en la mesa que es de estar ahí expansiva todos los días. Yo tengo un cuaderno, tengo la compu, tengo el celular, tengo el cargador del celular, tengo todo. ¿Ese es el cargador del celular? Tremendo, tiene. Sí, es una batería. ¡Tremendo! 70 enchufes. Sí, está bueno. Mirá recomiendo, sí recomiendo. Che, re bueno, me sirve, te digo. Sí. Después te voy a pedir la data. Sí. Después te paso. Tremendo. Bueno, Euge, ¿cómo ha sido tu carrera? Vamos a empezar por eso y después vamos a ir un poco a tu columna. A la columna de economía, porque les contamos a nuestros oyentes, televidentes, espectadores, que nosotros nos hicimos prácticamente toda la carrera juntos, con Fede, conmigo creo que cursaste más materias que con Fede, y nos conocimos desde hace mucho tiempo. 10 años, por lo menos. A ver, sí, por lo menos 10 años. No te puedo decir de cuando éramos más 2013 más chicos, entramos. Siempre fuimos así chicos. No, entonces más. ¿Vos entraste en el 2014? Yo entré en 2014. Claro, desde el 2014, porque es un año más chica que yo. Sí. Claro, es un montón. Desde ahí, 12 años. Sí, obvio. 12 años que nos conocemos, qué locura. Y bueno, después has estado en un montonazo de medios también trabajando. Muchos. Un poco la curiosidad me ha llevado, creo, un poco las ganas de laburar, que yo siempre fui muy pasional con el trabajo. Y un poco también esto de estar en distintos formatos, sobre todo, ¿no? Un poco radio, un poco gráfica. Me gusta mucho el periodismo gráfico. Arranqué haciendo política, después derivé a la economía. Pero bueno, yo creo que el periodismo gráfico te permite profundizar en un montón de miradas e incluso como que te lleva otro entrenamiento cuando entrevistás a alguien o cuando estás haciendo una crónica o cuando estás incluso queriendo averiguar un dato que la otra persona no fácilmente te va a dar. Está bueno para hacer esa inmersión, pero bueno, después el resto de los formatos... nada, está bueno. Que quizás en un stream o en un video tenés que ir más al hueso o tenés menos tiempo o el entrevistado también tiene un poco de miedo de responder y de la otra manera es como que puede llegar más. Sí, incluso como en charlas más informales que no necesariamente son para publicar algo, lo que se llama el off the record, que en Argentina lo usamos muy distinto a lo que se usa en otros países, quiero decirles. Si vos decís... Off the record, en Argentina vos estás con un entrevistado así charlando como estamos charlando nosotros. Y el entrevistado te dice, si tiene un buen media training encima, y te dice, esto es off the record, ok, vos lo puedes usar como contexto, vos también tenés que tener un poco de criterio de, te lo dijo en off, pero no sé si se puede usar. Hay como una cuestión, un limbo o una cosa muy fina respecto a el cuidado de esa información y de tu vínculo con la fuente, ¿no? Por supuesto. Pero... El off the record en Argentina capaz que lo puedes usar consignando de repente, lo dijo un industrial de la provincia de Buenos Aires, y no decir que es tal con nombre y apellido, ¿no? Claro. En otros países, off the record es esto no lo puedes usar. Directamente no lo puedes usar. No lo puedes usar. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, se dice on the background,
on the background es nuestro off the record. Okay. Pero es muy difícil que te digan on the background también. Claro. Bueno, nada, distintas formas justamente de tratar la información. Está bueno igual de saberlo eso, ¿eh? Sí, porque no, mirá, si te es encontrás útil. en un contexto, claro, que tenés que entrevistar a alguien de afuera. A mí me ha pasado de pasó? entrevistar a alguien de afuera, nos llevaron a todos, estábamos haciendo como un viaje, y nos llevaron a todos a un lugar para charlar con un funcionario de ese país, en el que, bueno, cada uno podía hacer sus preguntas en inglés. Para mí fue la experiencia de mi vida, no sé, y dije, salí de ahí, le dije a todos, che, bueno, de acá yo para mí voy por este lado, o voy por acá, voy por allá, y fue tipo, no, es off the record. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo Pero que no? si en las reglas argentinas Mi yo vida puedo. depende de esto. Sí, total, mi vida depende de esto. Pero bueno, o sea, es como que, ¿y qué le vendo a mi editor? Así. ¿Para y qué? ¿No pudiste usar esos datos? No se puede. Cuando No. no se puede, no se puede. Es así. Claro. Tremendo. ¿Y qué hago con esta información? Te preguntás después. ¿Qué hago con esto? Bueno, en realidad te sirve a vos para después saber cómo preguntar más en otra ocasión, o para entender ciertos temas, porque a veces esas charlas con las fuentes que son tan cercanas son para de repente entender o un punto de vista o cómo funciona un mundo del que vos no tenés ni idea, porque yo en ¿O economía... creías que era de cierta manera? Tal cual, yo en economía cubro sector privado, y en sector privado tenés industriales, energéticos, aceiteros, que los que hacen la harina, los que hacen los autos, los que hacen una remera, y vos capaz que pensás que el mismo proceso industrial corre para todos los sectores, o que los beneficios o que los impuestos corren para todos los sectores, y no es así. Claro. O se manejan distinto con el Estado, o nada. Es bueno como... Es si están útil. estudiando periodismo, sepan esto, es bueno tener ese trato con la fuente, y es bueno como poder entender cada uno de los mundos en los que te encontrás. Perfecto. Bien, Che, me encantó, ¿eh? Me encantó, me Va a encantó. tener que Charla de venir otro economía y día. charla de periodismo. Eso, va a tener que venir otro día para hablar de periodismo Qué buen semillero específicamente. la Universidad Sí, sí. Nacional de Lomas de Zamora, te digo. Ha sacado, mirá qué talentos, impresionante, impresionante. Bueno, y vamos a hablar un poco de economía ahora sí, la Sí. columna que nos compete, porque vuelve a aumentar el boleto. Buena letra. Y los bolsillos ya están, sí, muy buena Sí, letra. siempre tengo algo anotado, digo, soy una generación que Z es, no. Millennial, nací en el 95. No sé, ¿Sabes pero qué siempre bueno, me olvido cuál hace somos? rato no veo un cuaderno. Pero algún registro analógico siempre tengo, porque Está perfecto. Fijo conceptos, es como Sí. la facultad. Claro, Es que mirá. sí, si lo tenés en el celu por ahí no lo tenés en el cerebro. Y si lo anotaste es como que te queda. Lo No, interiorizás. capaz sí, alguna conversación que vaya a citar o algo sí, pero de repente, nada. Sirve. Lo tenés. Seguimos ahí. dando datos de periodismo. Perfecto. Sí, para todos los que... A mí me sirvió un montón en la facultad anotar, después, bueno, cambié completamente la dinámica y uso todo digital. Todo, Todo solo usás digital. ChatGPT ahora. Solo ChatGPT, nada más. Y un poco el cerebro. Nada de bloque de notas. esas Un poco, cosas. nada más. Bueno, el bolsillo ya no da más. Dicen, ayúdame Así loco, es. por favor. Está el meme de ayúdame loco. Bueno, y el transporte es gran parte del por qué el bolsillo no está dando para más, ¿no? Tuvimos esta semana, digo, para traerlo a la actualidad, un aumento de los colectivos que cruzan la ciudad y la provincia de Buenos Aires, hablo del conurbano bonaerense, y que seguramente muchos del otro lado se tomen todos los días porque van a trabajar a Capital, hacen como nosotros, digo, vivimos en Loma de Zamora, en Almirante Brown, en algún municipio, y van a trabajar a Capital. Un aumento que fue del 2% para el boleto mínimo, pero para los tramos más largos fue un poquito más alto incluso, fue del 6,9%, del 10%, y al mismo tiempo se combinó con un aumento de los trenes, el Roca, por ejemplo, 18% fue ese aumento. Y esto se enmarca después de al menos 45 días en los que tuvimos muchísimo conflicto en el área metropolitana de Buenos Aires, por un conflicto mucho más grande que es el de la guerra en Irán. Y vos decís, ¿Qué ¿qué tiene puedo que ver? saber eu de ese pasado? Sau, no se vive de lo que estamos ¿Por falando. qué el Exacto. misil que cae allá afecta acá? Bueno, Porque el hay- estrecho de Hormuz cerrado. Ahí la cuestión fue Irán siendo uno de los productores de petróleo más importantes y el controlante justamente del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un 20% de la producción en barriles del petróleo en el mundo. Con los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que dijo fue, listo, cierro el estrecho, no pasa ningún barco, entonces la exportación no se hace.
Y regla del mercado, al tener menos oferta tenés mayor precio. Entonces, como no pasaban los barcos, el petróleo, el Brent, que cuando escuchan el Brent es el precio de referencia que en Argentina tenemos para ver después cómo impactan nuestros combustibles que vos cargás en tu auto. Y además en los alimentos, porque el alimento llega justamente por un transporte y ese transporte se encarece, por lo tanto se encarece el alimento. Exacto. Sí, de hecho es algo que se llama efectos de segunda ronda, que es lo que todavía se está esperando a ver si los alimentos van a tener un shock de precios como han tenido en otras situaciones, como la guerra en Ucrania. En 2022 pasó eso. Bueno, el barril de Brent que estaba en $60 y que incluso para Argentina hoy, en el que la energía es la estrella y puede ser nuestro nuevo campo porque es el que va a aportar las divisas y los dólares que podemos llegar a tener en el Banco Central y no depender del campo todos los años, subió de $60 a 126, llegó en un momento, porque aparte tampoco la guerra se define mucho, que Trump dice un día... Sí. Vamos a ir con la paz, al otro día dice no se pudrió todo. Ya hablé con Irán, está todo bien, después salta Irán y dice no está nada bien. Claro, es el meme de Ocupas en el que dice tranquilo, ya va a venir. Bueno, claro, sí. No te persigas, no te persigas, loco. Bueno, es un poco así. Entonces, esa incertidumbre siempre para los mercados, cuando hay incertidumbre, malo. Y suele hacer subir ciertos precios. En este caso, el del Brent. ¿Qué pasa? En Argentina, eso se traslada a un aumento del 23% en lo que después nosotros vamos en el surtidor, básicamente, en los combustibles que nosotros vamos a cargar a las estaciones de servicio. Y ahí lo que pasó fue que las empresas de colectivos que venían trabajando con un gasoil a precio de $1.700, de repente se encontraron en la estación de servicio con un gasoil a $2.200. ¿Y qué pasa? En Argentina nosotros tenemos un sistema subsidiado de transporte público, en el cual el Estado pone una gran parte del precio, del costo de hacer operar esas máquinas que son los colectivos y los trenes que nos llevan todos los días a nuestros trabajos y demás. Esa estructura de costos estaba planteada con un cierto subsidio, un cierto costo operativo y un gasoil a 1.700. Se fue a 2.200 y al mismo tiempo había una deuda del Estado de 150.000 millones de pesos que era de los subsidios que no habían girado justamente desde Nación y también desde provincia y desde la ciudad de Buenos Aires. Porque lo otro que está pasando, dígame si estoy yendo muy rápido. No. Está muy bien. Pero lo otro que está pasando es que desde 2024 nuestro sistema de transporte automotor de los colectivos está separado en términos de subsidios. Entonces, la ciudad define por un lado los aumentos, Nación define por otro lado los aumentos y la provincia de Buenos Aires también define por otro lado. Por eso vemos, por ejemplo, hoy con este aumento del 2%, 714 pesos el colectivo de Nación, el pasaje mínimo. En la ciudad de Buenos Aires 753 y en la provincia de Buenos Aires 968. Entonces empezó a haber esto de repente la reducción de las frecuencias. Hubo 2.359 unidades menos en la calle dando vueltas, tremendo. Largas filas de colectivos dando vueltas también y un caos básicamente, ¿no? Ahora, la reducción es porque tienen menos dinero y no lo pueden hacer, es una forma de protesta, ¿cuál es el motivo? La reducción fue, nosotros tenemos esta estructura de costos. Claro, tenemos este presupuesto. Vos no me estás pagando esta parte, tenés esta deuda me estás pagando y menos encima me está aumentando el gasoil. Es decir, yo no estoy pudiendo pagar lo que vale el gasoil en el caso de Nación. En el caso de Nación, los aumentos de colectivos dependen de lo que decida Nación. Y los colectivos de Nación son estos que cruzan la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Nación, lo que le vienen reclamando a las empresas es: yo necesito que si vos me reducís los subsidios, que es la política de este gobierno, nosotros, paréntesis corto, hasta el gobierno anterior teníamos a los colectivos subsidiados más o menos al 90% y los usuarios pagábamos el 10% de ese costo, ¿no? Hoy nosotros tenemos un esquema que va a 37% la tarifa, o sea, nosotros pagamos el 37% del costo y el Estado paga el 63% de subsidios. Y esto es un promedio entre las 3 jurisdicciones y los distintos boletos, ¿eh? No es específicamente así, pero más o menos ese es el traslado, por eso lo sentimos también más en el bolsillo, sí. ¿No? Sí. Por supuesto. Entonces, vuelvo al tema del conflicto, que traigo esto que es de hace unas semanas, pero porque puede volver a pasar, porque sigue alto el precio
del gasoil. En Nación todavía esto no se resuelve. Provincia decidió trasladarlo a los usuarios. Habrán visto que el aumento de colectivo de provincia fue más alto, fue del 11%. Y la de Ciudad de Buenos Aires sí arregló su estructura de costos para que el gasoil esté en 2.200 pesos. Esto me lo confirma un empresario del transporte con el que hablé ayer. Entonces, lo que sucede es este tira y afloje, una tensión en la que las empresas de colectivos le dicen, ok, mira, yo tengo el gasoil por las nubes. Con esta estructura de costos yo no puedo funcionar, vos no me estás pagando esto y tampoco me estás dejando trasladarlo al usuario. Claro. Entonces ahí lo que fue resolviendo en distintas reuniones Nación fue ir girando y pagando la deuda que tenía con las empresas de transporte y por eso se normalizó justamente la frecuencia. Como decía, hablando con empresarios del transporte me decían, esto puede volver a pasar porque no se acomodó la estructura de costos y porque al mismo tiempo Nación ahora tiene una deuda de 35.000 millones de dólares y hay que ir viendo si quiere trasladar más o menos. Ahora el traslado a las tarifas de los usuarios fue de este 2% para la tarifa mínima y del 6,9% para la tarifa media y más para los que hacen más de 27 kilómetros. Entonces, de alguna forma, esto todavía está latente. Y bueno. Además, igualmente, porque el conflicto empezó el 28 de febrero, que comenzó el fuego cruzado y demás, el ataque de Estados Unidos sobre Irán o junto con Israel, y bueno, luego Irán cerrando el estrecho de Hormuz, a pesar de que deja pasar algún que otro amiguito cobrándole que se anima a pasar. Impuestazo. Sí, exactamente. A riesgo de... tiene que estar autorizado, obvio, sí, obvio. Y si no, tiene que pagar una cometa, pero millones y millones de dólares. Algunos pueden pasar, pero obviamente frente al peligro también de la escasez, aumenta el precio a nivel internacional. En Europa, por ejemplo, lo están sintiendo muchísimo. Y nosotros, ¿qué podemos saber de esta situación? Lo que decía recién, ya veníamos muy castigados con el aumento del precio, porque esto empezó a fines de febrero, o sea, el último día de febrero. Antes ya había un aumento escalonado. No, por supuesto. O sea, es como... la gota que Más rebalsó golpes, el vaso, claro. el conflicto, pero en realidad la política del gobierno nacional es justamente ir sacando los subsidios para llegar a un objetivo que sea que el usuario pague la tarifa completa, ¿no? Gran parte de la tarifa, y eso es justamente lo que no generó un escenario, un colchón para poder encima aumentar otra vez, porque ya ni siquiera no te conviene elaborar. O sea, no te conviene laburar con unos sueldos por medio de 500.000 pesos, 800.000 pesos, sí. Y el boleto del colectivo que aumenta y aumenta y aumenta, el tren lo mismo. Llega un momento que no te conviene ir a trabajar. Bueno, los aumentos de colectivo fueron alrededor de 1.200% en lo que va de la gestión de Javier Milei en los últimos 2 años. Depende de la jurisdicción. Por ejemplo, en provincia fue de 1.728% el aumento de los colectivos. En los trenes también. En los trenes es menor el aumento. De hecho, nosotros hasta noviembre de 2023 pagábamos un 2% del costo y el resto lo subsidiaba el Estado, y ahora vamos a pasar a pagar un 5% del costo con un aumento escalonado que va a llegar a 60% a septiembre. El aumento, ¿no? Pero de lo que pagamos de la tarifa real, de lo que cuesta el servicio público, es 5%. Es decir, sí, la política es la de la reducción de subsidios. Al mismo tiempo, se habrán dado cuenta que igual un gobierno que venía con la motosierra, que venía con una lógica muy arraigada a la teoría de qué es lo que tenía que hacer el mercado, qué es lo que tenía que hacer el Estado, cuánto se podía meter y cuánto no se podía meter el Estado. De todas maneras, fue muy pragmático en términos de subsidios, tanto a la energía como a el transporte. Porque fue sacando, pero fue sacando de a poco y generalmente si vamos a los números del 2025, que el 2025 fue electoral, hubo menos reducción de subsidios de lo que va a haber este año, claro, y lo que puede haber el año que viene, que de vuelta es electoral. Es una herramienta de decisión política. Claro, son políticos. Y lo mismo con las naftas, por ejemplo, que en este caso en realidad el mercado sigue a YPF,
YPF siendo mayoritaria, de participación mayoritaria estatal. Ahora tenemos, y de hecho también el conflicto de los colectivos está tranquilo, porque hoy tenés un YPF que extiende un acuerdo de 45 días de sostener los precios después de ese aumentazo de 23%. Y de hecho el único aumento que traslada es el del 1%, y desde la empresa dicen porque es lo que hoy el usuario puede tomar. Es decir, hoy no cambió la situación de a 45 días. El resto de las petroleras están pero que arden, porque la diferencia en cuanto a lo que tendrían que aumentar para estar en este import parity, que es básicamente una regla de equilibrio con el precio mundial de los combustibles, está más o menos en el 15%. Es decir, podrían estar ganando un 15% más por lo que venden en las estaciones de servicio, y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque YPF hoy tiene la gran parte del mercado. Y es una utilización de la empresa mayoritaria estatal de la misma forma que se hacía en gobiernos anteriores, en las que el hecho de tener una empresa petrolera de participación mayoritaria estatal significa tener una empresa testigo, que es que si vos tenés la gran parte del mercado con los precios más bajos, el resto del mercado te sigue. Que bajar, claro. Porque si no, pierde. Que marcás la vara, obvio. De hecho, en otras estaciones de servicio es más caro el el combustible, pero al mismo tiempo no se mueven tan rápido, porque YPF no se mueve tan rápido. Entonces, ahí ya charlando más de política económica, pero en términos de política económica, el gobierno es pragmático en esta situación. Lo que no quiere decir que al mismo tiempo ha seguido con la motosierra sobre los subsidios a energías y a transporte. De hecho, hay un dato que sale ayer del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IEP, que es de la UBA y el CONICET, que es que una familia en el AMBA, una canasta de servicios que incluye transporte, pero incluye también energía, agua y gas, hoy está gastando 250.000 pesos solo en esos servicios, y que eso representa un 14% de un salario promedio, que te hace poder comprar 7,5 canastas de esas, pero el año pasado te hacía comprar 8,6 canastas. Es decir, que perdiste poder adquisitivo. Y en esa canasta lo que más pesa es el transporte, es el 50%. Es decir, la mitad de lo que vos gastás en servicios es en moverte hacia tu trabajo, hacia la casa de tu amiga. Y es un gasto de los que se llaman inflexibles, que es que vos no podés dejar de hacerlo. A ver, vos podés cuidar, apagar la luz, estufa, usar menos la estufa, en vez de tomarte un bondi hasta la estación, caminás hasta la estación. Alguna estrategia podés hacer, pero no podés dejar de ir a trabajar, básicamente. Claro, hasta que no te convenga, porque esto realmente está pasando, o sea, podés caminar si no te puedes pagar el bondi, que le está pasando lamentablemente a muchos argentinos. Ya llega un momento que hay algunos que se tienen que tomar 3 bondis, un colectivo, subte, ni hablar, ¿no? Sí. De las tarifas del subte. No te conviene trabajar. O sea, te da la cuenta, decís, bueno, no sé, me tomé un cafecito, hoy me comí un almuerzo, no sé qué. Bueno, sí, lo que se llama no te conviene. Sí, de hecho, ahí el dato es 1 millón menos de pasajeros de hace, si no me equivoco, las estadísticas de 2019. O sea, 1 millón menos de pasajeros, que tiene que ver con esto. Y hace 2 años, cuando se hace esta división y esta dispersión en cuanto a los boletos de colectivo, estoy hablando, de la provincia, los que circulan por la provincia de Buenos Aires y los municipales, los que circulan solo por la ciudad de Buenos Aires y los que cruzan ambas jurisdicciones, lo que ha pasado es, no solo el de provincia está pagando una tarifa más alta por el colectivo que se toma hasta la estación, sino que después hay algunas combinaciones que con la SUBE no te la toman. ¿Por qué? Porque el que se hace cargo de los subsidios a la SUBE y esta red SUBE es Nación, pero a partir de esta distinción, Nación se hace cargo de los subsidios a sus líneas, Ciudad se hace cargo de los subsidios a sus líneas y Provincia se hace cargo de los subsidios a sus líneas. Por eso es que también tienen diferido la decisión de cuánto trasladar el costo del transporte en sí a la tarifa de los usuarios. Es decir, es complejo. Muy complejo. Es complejo. El descuento por la red.
Decís, ¿a eso te referís? Sí, o sea, el descuento por combinar transportes. Sí, sí. Con el subte, si de repente te movés por la ciudad de Buenos Aires y no te querés tomar un bondi. Que aparte va en determinado tiempo, porque se supone que es una serie de transportes escalonados que te tomás para llegar a determinado lugar de trabajo o a estudiar, por ejemplo, porque tampoco, si no trabajas y tienes que estudiar, te tenés que costear el boleto y a veces ni siquiera te alcanza como para eso, por eso también se ve en la deserción universitaria un montón, lamentablemente, y además el tema del desempleo hizo que menos gente esté viajando, más allá de... Sí, ahí también menos gente esté viajando, hay, si querés también, y esto no lo relaciono con más uso de colectivos, pero cuando estamos mirando datos de empleo, es interesante, más allá del desempleo, también ver la cantidad de sobreocupados que son quienes tienen más de un trabajo. El fenómeno del pluriempleo está creciendo mucho por el hecho de que con esta figura del trabajador pobre, ¿no? Que lo llamó la UCA hace ya un par de años, durante el gobierno anterior lo llamó trabajador pobre, que es que con un trabajo registrado vos no llegás a la canasta básica total, que es la que marca la línea de pobreza. Hoy esa canasta está en 1.400.000 pesos. Claro. Digo, piensen en sus casas cuánto ganan justamente, y capaz no te sentís pobre. Bueno, ahí ya entras en otra discusión respecto de qué es la clase media, ¿no? La clase media que se define por consumos. Pero a lo que voy es, de repente nuestro salario cada vez paga menos cosas. O sea, a vos te cuesta más comprar las mismas cosas que hace un tiempo. De hecho, ahí hay un dato muy interesante que lo hace la consultora Equilibra a febrero, porque, bueno, hoy justo salió el índice de salarios de marzo, del INDEC, digo, pero a febrero hace que el ingreso disponible se llama, que es lo que a vos te queda después de pagar todos los gastos inflexibles, en este caso servicios, por ejemplo, es cada vez menor y está 5,4 puntos abajo de lo que era en noviembre de 2023, último mes del anterior gobierno, ¿no? Es decir, que el poder adquisitivo se fue deteriorando. No, en ese caso. Olvidate. Bueno, ahorrar es cada vez difícil. No sé qué es ahorrar, sé lo que es estar endeudado, te diría la mayoría de los argentinos hoy por hoy, porque creció también la morosidad en los créditos para comprar comida. Bueno, de hecho sí, 11,5% es el último dato, que es el de marzo, bancario. En fintech y en billeteras virtuales está 30%, y de ese 30%, un 11% está en la categoría irrecuperable, incobrable. O sea nunca le reclames cuánto, porque no te lo va a pagar. Incluso hay un montón de gente que se desinstala la aplicación. ¿Eso tenés idea o te mato con lo de las billeteras virtuales? Esos incobrables. ¿Qué hace? ¿Qué hace Galperín con el de Mercado Pago? Entras en el Verás y bueno, después no podés sacar nunca más un crédito en la Argentina. Y pero a nivel tipo banco tampoco. Va cayendo tu scoring. Claro. El scoring es como este sistema de pero se traslada a banco también eso, por más que sea una billetera virtual. A todo el Entrás sistema. en la central de deudores. Ahí va. Si vos entrás en la central de deudores del Banco Central, CEDEU se llama, podés buscar por Quill las deudas de todo el mundo. Tremendo. Es así, de repente si hay una amiga. Ese dato no lo tenía. Ese dato no lo tenía. Si hay una amiga que te dice, me gusta ese chico, a ver, le entramos a ver la deuda. O al revés. ¡Muy buen dato! Me encantó. Listo, tenemos plan para hoy. Hoy a la merienda viene una amiga, le digo, a ver, amiga, con el que saliste ayer. ¿Puedo proyectar una familia con este chico? Me parece es gracioso, que no. porque a veces capaz que tenés una deuda de, digo en los casos en los que no son morosos o deudores. De hecho, yo el otro día lo hice una amiga y tenía una deuda de 500 pesos, nada que ver. ¿Pero de qué? ¿De qué te puede aparecer? ¿Una deuda de...? Tarjetas. Claro. O pagaste un día después la tarjeta porque te olvidaste y no tenías el débito automático. No quiere decir que seas moroso. Moroso para el sistema bancario y fintech también es cuando vos tenés una deuda acumulada de 3 meses. Ok. Ayer, de hecho, en una conferencia de prensa, el Banco Central dijo que no iba a rescatar a los morosos. O sea, los morosos van a tener que arreglárselas en términos de qué va a pasar. Porque la oposición está tratando este tema. ¿Qué hacemos con los que hoy están Hay más endeudados? de 20 proyectos. Porque aparte las tasas usureras de las billeteras virtuales, varias, son ilegales ya directamente. No te pueden cobrar un 150% por financiarte. O sea, no tendría que ser legal eso. Sí, hoy un préstamo personal, lo que siempre se tienen que fijar es donde abajo dice CFT, que es costo financiero total, que no es solo la tasa de interés que te cobra un banco o un préstamo por justamente el interés de devolverle la plata, sino también los costos de impuestos, los costos operativos y demás. El CFT hoy está en 170%. La inflación anual, piensen que está al orden del 32%. Es decir, está más del triple.
más del cuádruple, diría, de lo que está la inflación, a 12 meses estoy diciendo. Y después las billeteras virtuales, depende también tu perfil, cuántos ingresos tengas y demás, pero están en el orden de los 300, 400%. Estamos hablando de números derivamos, pero son números... O sea, no puede ser que no haya una regulación de esto. O sea, porque realmente es imposible. O sea, si vos tenés una inflación del 30 o lo que está proyectado y estás prestando plata al 400%, tiene que ser mínimo regulado por el Estado. No sé si ilegal, pero tiene que haber una política que pueda decir, bueno, me parece que no, y más que nada si teniendo en cuenta que mucha gente se endeuda para comprar comida. Sí, es que de hecho el aumento de las deudas de consumo se llaman, es lo que es preocupante. Es decir, hoy el nivel de morosidad no está en niveles que decís es un riesgo sistémico, o sea, que ponga al sistema financiero en jaque. No es el caso. Pero sí, lo que está, la respuesta del Banco Central y del gobierno en sí es, esto está pasando por el apretón monetario, la suba de tasas que hubo durante las elecciones del año pasado, que subieron mucho por temor del gobierno a que todos esos pesos se vayan al dólar. Y sabemos siempre que el dólar en Argentina, cuando crece el dólar, crecen los precios, caos, bueno, demás. Claro. El gobierno quería evitar eso en época electoral y hizo algunos movimientos que hicieron que subieran las tasas. Esas tasas, algunas bajaron sobre todo las de créditos productivos, que estuvieron muy altas y muy prohibitivas para la industria hoy, que al mismo tiempo siguen siendo altas, pero bajaron del nivel en el que estaban, pero las tasas de las personas, de los ahorristas, nunca bajaron de un nivel accesible, inaccesible, digamos, al revés. Nunca terminaron de ser accesibles. Y ahí hay una discusión muy económica, muy de nicho, pero también una discusión respecto de estás cobrando mucho para devolver un préstamo, pero cuando das interés por plazo fijo, los plazos fijos hoy están por debajo de la inflación. Eso te iba a decir, porque la estrategia es quedarte en el peso y que el peso sea una moneda que esté más robusta, claro, frente al dólar, que dicho sea de paso, o sea, el dólar se mantuvo dentro de todo estable y los precios aumentaron, por eso estamos carísimos en dólares. Sí, claro. Nos vamos a cualquier tema, pero si hablamos de economía, tenés que volver, Euge. Tenemos que hablar de un montón de créditos hipotecarios también, inversiones, todo eso quería hablar y no llegamos, pero bueno, obviamente el tema que nos compete hoy es el transporte público. Que lo abandonamos hace 10 minutos. Pero bueno, esto que mencionás de, por ejemplo, hacer un plazo fijo, si bien antes se fue la inversión más rentable por estas fluctuaciones económicas que hubo en el mercado y demás, hoy por hoy te está pagando nada. O sea, bueno, hay algo que se enseña en clases de macroeconomía 2 en todo el mundo, que es justamente tasa positiva, tasa negativa, tasa real positiva y real negativa, que es esta cuenta que todos los argentinos hacemos porque estamos muy acostumbrados a vivir con alta inflación, que es esto que me va a dar el banco por poner 30 días, un plazo fijo, quieta la guita, y no moverla de ahí, y me va a devolver con intereses al día 31, ¿va por encima o va por debajo de la inflación? Siempre que vean la palabra real, tiene que ver con, compararlo con la inflación. La tasa real hoy está negativa, porque justamente está, creo que en el orden del 2 y piquito, depende del banco que agarres, porque las tasas están entre 18, 22. Sí, depende cuál, igual, ¿viste? Porque hay varios, y la tasa, el porcentaje de inflación, 2,8. Sí, o sea, te da por mes por debajo de la inflación. Eso se llama tasa real negativa. De vuelta, en todo el mundo lo enseñan en clase de macroeconomía. Acá lo sabe el taxista, lo sabe el almacenero, lo sabemos nosotros, lo saben todos. De hecho, me acuerdo una vez un exministro de Economía me decía, cuando fue la pandemia, que hubo inflación en todo el mundo, venían equipos técnicos de otros países a la Argentina a hacer un máster en cómo convivir con inflación alta. Maravilloso. Hermoso. Y eso se da a nivel Estado, a nivel macro, a nivel altas esferas y a nivel micro, porque estás en un asado con tus amigos, estás en un asado con tus papás y es tipo, puse un plazo fijo, pero no sé si pasarme a dólar, no sé si irme con estos, no sé. Claro, no sé si poner una caución, no sé si comprar un bono, una obligación negociable, un CDR. Bueno, no, estamos reacostumbrados. De eso vamos a hablar la próxima. Sí, obvio. Hay una idiosincrasia con el dólar.
también con el plazo fijo, son las herramientas más tradicionales, lo último que voy a decir. Lo último, una línea para cerrar tema colectivos. Me encanta la columna. Lo último fue que aumentaron de nuevo, básicamente. Hay un aumento, va a haber un aumento escalonado. Va a seguir aumentando. Sí, de los colectivos de que cruzan de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, también de los trenes, y la situación de los colectivos, el gasoil, la guerra en Irán y demás, puede tener otro capítulo. O sea, puedes aumentar aún más fuerte, pero nunca va a bajar. No, difícilmente baje. De hecho, y último dato que tiro, 1.690 pesos es el costo técnico, es decir, para cubrir todos los costos operativos que tienen en mente hoy las empresas de colectivos. Okay. Estoy para que responda un Evil mileísmo. Sí, va a bajar el boleto del colectivo, se van a normalizar todas las frecuencias, incluso van a agregar más y van a aumentar los salarios. Bueno, todo y termina con una frase característica de él. Y sí. Listo. Qué interesante, ¿eh? Bueno, muy interesante, Euge. Esperemos que a todo esto no van a bajar el boleto de colectivo. Lo que esperemos es que suban los salarios. Eso sería una buena noticia, pero bueno, veremos qué pasa. Euge, fue impresionante, la verdad. Muchas gracias. Claro, muy claro. Gracias por invitarme. Cada vez falta menos, estaba a punto de decir, parece que no, pero está a la vuelta de la esquina la próxima presidencia, así que vamos a hablar de elecciones. Yo te iba a decir el próximo mundial, porque apenas arranque el mundial, seguro, bueno. Un aumento más. Otro aumento. Y podés decir que cuando todos estemos mirando ahí... Bueno, generalmente son los momentos en los que hay como... Acomodos. Hay un ajuste. De hecho, este gobierno, al inicio del gobierno, dijo durante el verano vamos a hacer, la motosierra más fuerte, ya no me acuerdo cuál fue la frase, pero entendiendo que están todos de vacaciones, que estás ahí, que estás al menos en tu casa sin trabajar, y de repente, viene un aumentito. Y se va a venir ahora, seguro. En el verano se estaba votando, antes de las sesiones ordinarias, la ley que fue re importante. ¿Cuál se estaba votando en el verano? Glaciares. Ley de glaciares fue hace poco. No, en el verano estaba que se cayó y que lo quisieron meter en extraordinarias. Chicos, bueno, presupuesto, y ahí tenemos un montón de comentarios en el chat. Sí, no Johnny le podemos saludar a Euge, te manda, eso, es verdad. Euge TKM, queremos sorteo de recarga para la SUBE. Buenas tardes, ya va mi like. Ahí puso Pablo Daniel Bogniano, muchas gracias. Tenemos ahí a Edgar Núñez comentando. Muchos compas a Facu Rodríguez también, clave la columna. Muchos compañeros de la... Tenemos uno de Edgardo Núñez, también compañero de la Facu de Lomas, que ahora lo vamos a leer porque viene con nuestro tema que viene ahora. Le mandamos un beso, compañero. Responde también la consigna. Del novio de Euge, de mi marido. También, claro, ahí le mandamos un beso grande. Mi marido. Bueno, pueden comentar sobre el tema de que hablábamos de la columna también, que los queremos escuchar. Son todas voces muy valiosas, pensamientos muy valiosos de nuestros compañeros. Euge, te dejamos ir. Así que, chicos, me encantó esta columna. No, me encantó. Le esperamos el jueves. De repente la querían tener siempre. A mí me cuesta sentarme y prestar atención a estas cosas y me encantó. Me encantó, impecable. Me pareció ahí, espectacular. ahí está. Chao, Euge, nos vemos, gracias. ¿De qué querés hablar la próxima columna de economía? A mí me parece re interesante. Yo de nada, yo escucho y asiento.